del pasaje. ¿Bien? Y cuando tenemos el énfasis o la idea central, podemos construir el mensaje. Entonces, hay 3 pasos. Estructura nos enseña el énfasis nos da el mensaje. ¿Bien? Y vamos a tomar casi 1 hora para los dos, entonces media hora en cada pasaje. ¿Está bien? Si tenemos más tiempo, ok. Pero vamos a tratar de cumplirlos en 30 minutos. ¿Está bien? Ok. Entonces oramos y vamos a empezar. Hermano Matito. Hablamos de Marcos 4. Marcos 4. Y está Miguel para ayudarme. O Matito. 34, No. Entonces ayúdame para ver. Ok, vamos a oír de sus respuestas. ¿Cómo es la estructura con los versículos solamente? No hay descripciones, no hay títulos. Las divisiones del pasaje por medio de los versículos, los números de versículos solamente. ¿Ok? Sí, señor. ¿Cómo dividimos Marcos 4? Primero, buenos días a todos. Nuestro grupo dividió de la siguiente forma. Los versículos 1 al 2 es Jesús fue... Solamente los números, no hay descripciones. Sí, gracias. Del 1 al 2, luego del 3 al 8, del 9 al 12 y del 13 al 20. Muy bien. 1 a 2, 3 a 8, 9 a 12, 13 a 20. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo más? ¿Ok, señor? El 1 solo, ¿O uno solo? del 2 al 8, 9 solo, del 10 al 12 y del 13 al 20. Ok. Casi es igual, pero con un poco más detalle. ¿Ok? ¿Alguien tiene más diferente? Sí, señor. Del 1 al 2, 3 al 9, 10 al 13, 14 al 20. Ok. Parecido, pero un poco diferente. ¿Sí? ¿1 al 2? 1 a 2. 3 al 9, 3 a 9. 10 al 12 y 13 al 20. Casi perfecto, creo. Sí. Por fin tenemos perfección. No, está bien. Ok, es algo, son muy parecidos entonces, ¿verdad? Sí, señor. ¿Algo más? Sí, está bien. Del 1 al 2, del 3 al 10, del 11 al 13 y del 14 al 20. ¿Ok? Muy bien. Mira, la primera división, más o menos 1 a 2, ¿verdad? A menos que esta. ¿Sí? Segunda división, 3 a 8, 2 a 8, 3 a 9, 3 a 9, 3 a 10. Casi son iguales. 9 a 12, 9 solo, 10 a 3, 13, 10 a 12, 11 a 13. Entonces, al final, ¿sí? Cuando empieza a versículo 13, 14, 13, sí. Hermanos, podemos encontrar una estructura de un pasaje. Sí, estamos haciéndolo, ¿verdad?
Casi somos iguales. Pareces una muralla. Muralla de China. Ok, muy bien. Y cuando tenemos la estructura, podemos describir todas estas divisiones en palabras similares también, muy parecidos también, más o menos. Pero cuando tenemos una estructura, eso nos guía para entender qué. El énfasis. Bien. Vamos a recibir los énfasis. ¿Sí? Si tiene tu mesa o alguna persona en el grupo para dar el énfasis de Marcos 4. Que atrás las mujeres. Ok. Este es la parábola del sembrador. Pues en realidad es una parábola del sembrador. ¿Hace algo significante el sembrador? Pero, ¿qué son las diferencias? El sembrador no hace más que sembrar. Es fácil, tenemos que sembrar. Pero hay diferencias entre ¿qué? El suelo. Los suelos. Sí, un título mejor debía de ser la parábola. Ayúdame. La parábola. Tengo que hablar más despacio. La parábola de los suelos. Sí, es mejor. Muy bien. Ok, atrás, mujeres. ¿Qué es el énfasis? Los misterios del reino de los cielos es revelado solo a los que creen en Jesús. Okay, otra vez. Los misterios del reino de los cielos es revelado solo a los que creen en Jesús. Ok, muy bien. ¿Quién más? Perdón. El énfasis es escuchar. Escuchar. ¿Ok? Es un sermón muy pequeño. Sí, señor. Buenos días. Como grupo hemos identificado que el énfasis es la palabra. La palabra que está en todo momento, no la palabra como tal. Ok. El entendimiento, revelación de la palabra de Dios está dirigido solo para los escogidos, no así para todas las personas. Ok, debe de ser. Gracias. Oye, es lo que yo tengo. Todos pueden usar. No, voy a. Es lo que tengo. Como Rad enseñó anoche con no es una foto, ¿qué es esto? Imagen, cuadro. Tenemos una parábola en el contexto inmediato, ¿cómo se dice? Inmediato, ¿sí? Y el contexto inmediato es que la semilla cae en suelos diferentes y tiene diferentes consecuencias o resultados. Gracias. Pero yo quiero mirarles con ustedes el contexto más amplio. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué está escrito o por qué está Jesús enseñando esta parábola? ¿Ok? El contexto inmediato podemos entender en
Marcos 4, versículo 10. Yo creo. Ay, perdón. 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Qué está enseñando? ¿Qué es el tema o el título del parábola? Es el reino de Dios. Cristo está enseñando el reino de Dios. Y por el contexto más amplio, podemos verlo en capítulo 1, versículos 14 y 15. Tenemos la introducción de Jesús por medio de Marcos, y en versículo 14 de capítulo 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la introducción de Jesús y su mensaje. Jesús ha venido para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y el tiempo se ha cumplido, y aquí está el reino de Dios. Entonces Marcos va a describir en otros pasajes cómo Jesús proclamó el reino de Dios. Es porque Marcos escribió esta parábola. ¿Sí? Jesús enseñó, pero Marcos es importante a Marcos porque Marcos está declarando que Jesús es el Cristo y ha venido para traer el reino de Dios. ¿Cómo trae el reino de Dios? Él enseña en parábolas, como los suelos diferentes. ¿Me explico bien, hermanos? Sí. Ok. Y por mi parte, mi énfasis es así. Cristo describe cómo funciona el reino de Dios. Cristo describe cómo funciona el reino de Dios. Algunos van a aceptar la palabra y algunos van a rechazar la palabra. Es como yo hice el pasaje con el énfasis. Pero es el mío. Usted probablemente tiene otro. Pero si permanecemos a la línea, podemos predicar la palabra de Dios. ¿Muy bien? Ok. Nos falta tiempo, pero muy rápidamente vamos a Marcos 8. Okay, Marcos 8. Ya tienes dos, solamente. Vamos a tener tres estructuras, tres respuestas de la estructura de Marcos 8. ¿Ok? Voluntarios. Ok. Gracias, hermano. A ver, escuchen. La primera del 22 al 26. 26. ¿Ok? Del 27 al 30. Sí. Del 31 al 33.
34 hasta el 9.1. Ok, muy bien. Otro. Ok, aquí este hermano. Entonces, aquí. Del 22 al 26. Coincide en 3 Del 27 al 30. Del 31, solito. Solo. Sí. 32 al 33. Del 34 al 37. 37. ¿Sí? ¿El resto? Ok. Te ha pasado un vaso, Pero es un secreto. Ok. Ay, buenos días. Bueno, del 22 al 26, del 27 al 30, el 31 solito, y del 32 al 38, y el 1 solito. ¿Sí? Ok, está muy bien. No hay mucha diferencia. Igual, igual, igual. Igual, igual, igual. Muy bien. Individual. Y más o menos, eso se incluyen en el mismo, con poco más detalle, pero este es el fin. Empieza, el fin hasta el versículo 34, 32, y así, y el secreto. Okay. Muy bien, ok. Y el énfasis, ¿qué tenemos? Si cuando entendemos la escritura, podemos entender el énfasis o la idea central del pasaje, y el énfasis nos ayuda en la enseñanza del pasaje. ¿Quién tiene una énfasis para compartir? 3 énfasis. ¿Dónde? La muralla está sentada. Ok, escuchen bien. Bueno, el énfasis que encontramos es que Marcos comunica en esta porción que Jesús es el Cristo y debe padecer el desprecio, morir y resucitar después de 3 días. Muy bien, gracias. Otro, allá atrás, con las mujeres. Poner la mirada en Dios. ¿Otra vez? Poner la mirada en Dios. ¿Ok? Jesús es el Cristo. Para tener vida eterna vale la pena rechazar al mundo. Ay, qué perfección también. Ay, muchísimo. Las mujeres son muy inteligentes aquí. No, sí, este grupo tienen buenas respuestas. Ok, yo creo que todas las respuestas están en la línea. ¿Sí? Yo creo que sí. Y cuando entendemos, pues, en este pasaje tenemos cuando Cristo sanó al ciego, ¿verdad? Y entonces Pedro confiesa que ese Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Cristo dice que tiene que sufrir. Y así tenemos el precio de seguir a Cristo, es también sufrir, ¿verdad? Estas son las divisiones más o menos mayores. Pero ¿por qué tenemos aquí la segunda? Tú eres el Cristo va a sufrir, sus discípulos también van a sufrir. Pero aquí tenemos sanación, ¿se dice? Sanidad del cielo. ¿Por qué está incluido
con los pasajes de Cristo. Aquí está un ciego, muy bien. Pero tenemos más fuerza. ¿Quién dicen los hombres quién soy? Tú eres el Cristo. El Cristo va a sufrir. Alguien que me siga también tiene que sufrir. Porque está escrito este pasaje de la sanidad. Nosotros tenemos otro énfasis. Es una ceguera física, una ceguera espiritual y luego una claridad de parte de Jesús. Al principio hay una ceguera física, en el medio hay una ceguera espiritual y al final Jesús pone las cosas claras. Ok. Como hace con el ciego. Ok. Muy bien. ¿Por qué? Ok, muy bien, gracias. ¿Por qué está escrito el relato del ciego? Antes de estas. Sí, señor. En todo su libro Marcos está tratando de demostrar la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces hace como una introducción mostrando su poder y su divinidad a través de la sanidad. Creo que sí. Pero luego les dice a sus discípulos de que el seguirlo y que después dice que hará los mismos o mayores milagros incluso. Sí. Pues que eso no es gratuito, que hay que dejarlo todo para seguirlo, ¿no? Sí. Está bien. Hay un Muchísimas costo, gracias. un costo. Este no es diferente en énfasis de los otros. Está incluido en el énfasis. ¿Quién puede sanar los enfermos? Dios. Solo Dios, ¿verdad? ¿Quién sanó este ciego? Jesús. Entonces, Jesús es Dios. ¿Quién dice los hombres quién soy? Sí. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Cómo sabe Pedro eso? Por sus milagros, ¿verdad? Sí, el Mesías tiene que sufrir. Lo que me sigan también tienen que sufrir. Y vale la pena para seguir a Cristo por obtener la vida eterna. Amén. Ok, este es el énfasis, el mensaje y el énfasis puede guiarnos en el mensaje, en la predicación, en la enseñanza. Muy bien, ¿ustedes ven eso? ¿No ven? Un gringo aprende algo, ¿no ve? Sí, muy bien. Tenemos un repaso, un descanso, ¿cómo se llama? Un break. Spanglish aquí, hermanos. Sí, tenemos un break ahora. Y vamos a tener más o menos 15 minutos que descansen, hermanos. Muy bien hecho. Hermanos queridos, les ruego otra vez que vayamos ordenaditos, primero las hermanas, las damas, y después mesa por mesa. Músico, yo no sé la palabra en inglés ni en español. ¿Qué es esta? Pentagrama. Ok, lo que dices. All right. Muy bien. ¿Listos, hermanos? ¿Estamos listos? Ok, empezamos. All right. La línea melódica es el principio de la línea melódica. Así como cada canción tiene una melodía única. Cada libro de la Biblia también tiene un mensaje único o una gran idea
estamos hablando del libro, ¿sí? No pasaje, no estamos hablando del capítulo específicamente. El libro tiene una línea melódica. ¿Bien? Manejaremos mejor un texto específico si entendemos lo que todo el libro quiere decir. Si entendemos la línea melódica, podemos manejar mejor nuestro texto si entendemos la línea melódica del libro. Si no sabemos lo que el libro quiere decir, podemos perder el punto de nuestro mensaje. No aplicamos solamente unos pocos versículos, pero esos versículos existen debajo de la melodía de la agenda del libro. Y cuando entendemos la línea melódica, podemos entender mejor cada pasaje y cómo este pasaje se relaciona con el tema general del libro. ¿Me explico? Ok. Tengo un ejemplo para ustedes. ¿Están listos? Ok. Yo voy a tocar alguna música. Ustedes pueden entender cuál es. ¿Okay? Porque tiene una melodía. Una melodía. Muy confundido. Okay. Otra vez, hermano. Una melodía. Una melodía. Una melodía. Este canto tiene una melodía bien conocida. ¿Ok? Y si cuando oímos una melodía, podemos entender, sí, eso es la canción o la música. ¿Ok? ¿Listos? Perdón. Más volumen. La quinta de Beethoven. Sí, ¿sabe? ¿Cuál es? La quinta de Beethoven. La quinta de Beethoven. Ok, este es una melodía. Pam, 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 que continúa entre toda el movimiento. ¿Sí? Esa canción Beethoven la dedicó a su papá. Esa canción Beethoven la dedicó a su papá. ¿Sí? ¿Dedicó a su papá? Para papá. No, es Sí, señor. No, hablando en serio, esta obra, la quinta sinfonía de Beethoven, en realidad la llaman la sinfonía del destino, porque dicen, así es como el destino llama a tu puerta, pa, 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 pan. Pero se refiere más a la tragedia que ha pasado Beethoven, que la última sinfonía, la novena, la ha escrito completamente sordo. Solamente en su cabeza tenía Y se puede encontrar el relato de Beethoven en la Biblia, el libro de Ezequías, capítulo 14. ¿Sí? Amén. Estamos aquí para hablar de Beethoven. No, pero conocemos la línea melódica, ¿verdad? Que se repite entre. Escuchen un poco más.
Ah, ahí está. Muy bien, ok. Eso es. Pero también, cada libro de la Biblia tiene una línea melódica. No es pa 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 pa, pero es algo más. ¿Sí? All right. Nuestra congregación raramente recordará nuestros sermones individuales que predicamos. Es una tristeza para pastores, ¿verdad? Pero es real, que no van a recordar específicamente los sermones y cada punto. Pero si podemos enseñar la línea melódica, ellos pueden recordar el libro y la significancia del libro, ¿sí? Y al regresar al libro, entonces podrían recordar los puntos específicos. ¿Bien? Entonces, si nosotros entendemos y enseñamos la línea melódica, estamos enseñando a nuestra congregación cómo leer la Biblia por sí mismo, sin nuestra ayuda. ¿Muy bien? Y queremos que nuestra gente lea la Biblia, ¿verdad? Amén. Amén. Una cosa, debemos tener cuidado de no solo predicar la línea melódica, no solamente, porque a veces un pasaje servirá la línea melódica, pero otras veces va a mostrar un contraste. Okay. Hay más en un pasaje, hay más que la línea melódica o una melodía. ¿Me entiendes? ¿Entienden? Ok. Algunas estrategias para encontrar la línea melódica. Algunas estrategias para encontrar la línea melódica. El primero es muy fácil. Lea el libro. Muy profundo, ¿verdad? Lea el libro. Entonces, léalo otra vez. Entonces, léalo otra vez. ¿Cómo entendemos la melodía del libro? Tenemos que leerlo. Okay. Pues ese es punto 1, no punto 1, 2, 3. Segundo, escucha el tono del libro. Escucha el tono del libro. Hay algunos ejemplos. Uno fácil. Filipenses, ¿qué es la melodía de Filipenses? La alegría. Alegría, gozo, ¿verdad? Pero ¿dónde está Pablo cuando escribe? En el cárcel, sí. Pero él habla de gozo muchas veces, ¿verdad? La línea o melodía de Gálatas es corrección. Es corrección. Primero y segunda Timoteo. Instrucción para la iglesia. Sí, instrucción para la iglesia. Es el tono del libro. All right. La tercera estrategia. Identifique una cabeza y una cola. Una cabeza y una cola. O, es decir, una introducción y una conclusión. Abran la Biblia, por favor, a Lucas. Permíteme. Lucas 1. Uno a 4. Okay. Pues
yo voy a darte un tiempo. Lucas 1 a 4, con Dios 8 a 10, con 24 44 a 53. ¿Okay? En su grupo o individualmente, no importa, lean estos pasajes para entender la cabeza y la cola en Lucas. O una cabeza y una cola en Lucas. ¿Pueden ver? Lucas 1 al 4, ¿no? Eso lo leeré yo y luego. Dice la palabra así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido siglos y más, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también, después de haber investigado con ciencia todas las cosas de ese tipo, escríbetelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, buscamos la introducción. Ya. 2.8, ¿quién lee 2.8? ¿Quién lee 2.8? Yo voy a leer. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pues yo puedo ocupar esta parte 50 a 53, por razón de tiempo. El otro sería del 50. Los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano por tendís, y aconteció que los discípulos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces sería el 24 del 50 al 53. ¿Cuál sería la introducción? No, creo que está la cabeza y la cola, ¿no? Con las introducciones, conclusión. Un minuto más.
Ok, vamos a hablar. Hay una palabra que nos sirve como cabeza y cola de Lucas aquí. ¿Qué encontraron? ¿No tuvieron tiempo suficiente? No, ok. Pues empezamos por causa de tiempo. Vamos a empezar aquí en 2:8. Lucas 2:8. Mira. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Por qué será tan gozo? Porque 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok, Cristo ha venido, es el Salvador, y este produce gran gozo. Amén. Amén. Ok, capítulo 24:50. Este es después que Jesús murió y resucitó y explicó a sus discípulos las profecías del Antiguo Testamento, que el Cristo tuvo que morir y resucitar. ¿Bien? ¿Entendido? Y mira el fin, la cola. Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué es la cabeza y cola de Lucas? Gran gozo. ¿Por qué hay gran gozo? Porque Jesús ha venido y es nuestro Salvador. Es el cumplir del Antiguo Testamento. Él murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Y eso produce gran gozo. Muy bien. Con la cabeza, gran gozo. Grande gozo, tan hermoso. Así es. Yo olvido las palabras. Gran gozo. Es un ejemplo, hermanos, de cabeza y cola. Muy bien. Ok. Otra estrategia para entender la línea melódica es encontrar una declaración de propósito o declaración de tesis. Encontrar una declaración de propósito o una declaración de tesis. Y tenemos uno en nuestro libro de Marcos, ¿verdad? Marcos 1:1. ¿Por qué está escribiendo Marcos este evangelio? El principio del evangelio de Jesucristo. Es una declaración de propósito. Esto nos enseña lo que Marcos quiere decir en este libro. El principio del Evangelio de Cristo. Muy bien. Hay muchos más.
el propósito del Evangelio de Juan se puede encontrar en Juan 20, versículo 31. Ustedes saben, muchos de ustedes saben, Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Cristo es Jesús, que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida eterna. Es una proposición, el propósito. Primero de Timoteo 3:15, por ejemplo. Primero de Timoteo 3:15, para que citado que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta es una declaración de propósito. Pablo está escribiendo a Timoteo para saber cómo debe conducirte en la casa de Dios. La primera epístola de Juan es muy fácil porque él dice su propósito. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:4, Juan dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué está escribiendo Juan? Porque para que su gozo sea cumplido. Y también él dice en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Muy bien. Entonces en 5:13 él dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Bien? Ok. Esto produce una línea melódica de 1 de Juan. ¿De qué está hablando Juan? Para que creamos, ¿verdad? Para que sepamos que Cristo es el Hijo de Dios. Para que tengamos vida eterna. ¿Bien? Y todos los otros capítulos y versículos abrochan a esta línea melódica. Ok, otro ejemplo, uno más. 1 de Pedro 5:12. 1 de Pedro 5:12 dice así: pero conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Muy bien. Okay. Estos son declaraciones de propósito, porque está escribiendo el autor su libro. Él nos dice: os he escrito para qué. ¿Ok? Ahora, otra estrategia. Encuentra repetidas palabras, frases e ideas. Encuentra repetidas palabras, frases y ideas. ¿Ok? Tengo una tarea para ustedes. Romanos 1:7 con 16 versículos 25 a 27. ¿Ok? Es un poco más pequeño, pero cuando estamos leyendo estos dos pasajes, estamos buscando palabras repetidas en el principio y al fin de Romanos. ¿Ok? Okay, leamos.
que puede declarar un tipo de Dios con las intenciones de los niños. Entonces, que los niños experiencias de la fe, entre las cuales estaba escondido a todos los que sois amados de Dios, amados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Y para obediencia también. 5 dice para la obediencia a la fe, y 16 dice para que obedezcan a la fe. Para que no pierdan a Dios, se puede declarar hijo de Dios, más abajo de Dios, que en los positivos con llamado. ¿Okay? En este ejercicio solamente estamos buscando palabras repetidas. Sí, ok. Oye, ¿cuáles son algunas palabras? Levanta la mano para que yo sepa quién habla. ¿Qué? Atrás, señora. Evangelio. El Evangelio. ¿Cuántos entienden eso? Oh, 3, muy bien. ¿Cuántos entienden eso? Evangelio, ok. ¿Cuál otra palabra? Obediencia a la fe. Excelente, obediencia a la fe. ¿Quién más? Sí, señor. Apartados. Llamado. Apartados. Apartados. Escrituras. ¿Ah? Escrituras. Hijo de Dios. ¿Sí? Cristo. Jesucristo. ¿Está bien? ¿Hay otro más? Dios. Ok, Dios. Profetas. Mande. Profetas. Perdón, es una expresión mexicana. Mande. Mande. ¿Ustedes entienden? Órale. Ok. Es mi costumbre. Mande. ¿Qué? Profetas. Oh, sí, profetas. ¿Alguien encuentra todas las naciones? Las naciones. Las naciones. Obediencia de la fe a todas las naciones. Oye, este se puede producir una línea melódica, ¿verdad? Perdón. Romanos está diciendo de la fe, obediencia de la fe. Jesucristo.
El Espíritu Santo también está. ¿Ok? ¿Están bien? Está, sí. El Evangelio, la profecía, el profeta y Jesucristo, y este mensaje para ir a todas las naciones. Esta es la línea melódica de Romanos. ¿Muy bien? Para todos. Sí, porque no tengo palabras más. Ok. Otra estrategia para encontrar la línea melódica es sigue las citas del Antiguo Testamento o buscan citas del Antiguo Testamento. Estos pueden mostrar una línea melódica. Otro, identifique el macroestructura del libro. El macroestructura del libro. ¿Y el macro? ¿Qué significa esta palabra? Lo más grande. Sí. Lo grande. Un ejemplo es Génesis. Génesis está hablando de las generaciones o descendientes. Tenemos muchas listas de las descendientes. ¿Y por qué? ¿Por qué son naciones en Génesis? Sí, es el principio de la humanidad, pero más que eso. Génesis 3:15. ¿Qué dice? La promesa de la salvación. La promesa de salvación por medio de el simiente que van a venir de ¿dónde? ¿De quién? De la mujer. La mujer. La mujer. De la humanidad. Estas son las generaciones descendientes que van a producir el Mesías. Bien, esa gran idea es la línea melódica. Marcos, en nuestro libro, voy a esperar porque vamos a hablar de Marcos un poco más luego. Ok, la última estrategia es encontrar si que hay algo único en el libro. Hay algo único sobre el libro que no tiene otros libros. Como en Mateo, tenemos algunas cosas únicas en Mateo, como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Mucha énfasis en las naciones. Poca fe. Poca fe. También la iglesia. En capítulo 18 y más. Se usa el título Hijo de David mucho. ¿Sí? ¿Por qué usa Mateo el nombre Hijo de David? Por su genealogía. Porque se ha conocido a judíos también. Por su genealogía. Por su genealogía. ¿Qué? Porque va dirigido a los judíos y los judíos tenían que saber de dónde estaba viniendo exactamente el Mesías. Sí. ¿Cómo presenta Mateo? ¿Cómo Mateo presenta a Jesús? Como el rey. ¿Y quién es el rey de los judíos? Él viene de la raíz de David. Y sirve su propósito. Jesús es el rey. Él viene es el hijo de David. Es nuestro rey. ¿Sí? Es un poco único. Y también Mateo dice toda autoridad muchas veces. Toda autoridad. Ok. Vamos a hacer un ejemplo para entender algunas cosas de Marcos. Ya hemos hablado de la declaración de propósito en Marcos, ¿verdad? ¿Cuál es?
se encuentra en 1:1. ¿Por qué está escribiendo Marcos? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Él cumple la profecía, está bautizado por Juan, está autorizado por el Padre y viene para declarar y proclamar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Sí? Es su propósito. Pero hay una cabeza y cola. Ustedes van a hablar en su grupo. No tenemos tiempo para leer todo el libro, ¿verdad? Pero vamos a discutir en nuestros grupos las ideas de Marcos. ¿Quién puede ser el cabeza y cola de Marcos? O cuáles son muchas palabras repetidas que usa Marcos. Entonces podemos tener yo no dije eso. Movimiento. Del trama. De la trama. ¿Ok? Esta es otra estrategia que, si quieren escribir, movimiento de trama. ¿Ok? En sus grupos discuten estas cosas. Ya sabemos el propósito. Hay una cabeza y cola que sirve para entender la línea melódica. ¿Cuáles son palabras repetidas o un movimiento de la trama? ¿Ok? Vamos a pasar algunos minutos a 10 minutos. ¿Bien? Gutiérrez. Algunos de nuestros encuentros. ¿Ok? No se preocupen si no pudieran dar respuestas a todo. ¿Por qué? En realidad, para encontrar la línea melodía, tendrá mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que leer el libro. Entonces, ¿qué más? Leerlo otra vez y leerlo otra vez, ¿sí? Es la realidad, pero estamos empezando a encontrar la línea melódica por uso de estos principios. Muy bien. ¿Qué? El propósito es el principio del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Ya sabemos. Con estas pistas, ¿qué es una cabeza y cola? Hijo de Dios. Sí. Mira, Jesucristo de Nazaret es un hombre, ¿verdad? Pero no es un hombre normal. Este hombre es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y como cristianos ya sabemos esta verdad y usamos los nombres Jesús, Hijo de Dios, indistintamente, porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tenemos que pensar y realizar o darnos cuenta que esta audiencia original, ellos saben un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, hijo de María y José. Sí, pero ¿por qué es tan importante? Suponemos que él era el Mesías, pero él murió. ¿Es él el Mesías o no? Piensa en la audiencia original. Porque entonces tenemos que distinguir Jesús como Cristo. Jesús es un nombre de humanidad. Cristo es el título divino. ¿Bien?
Entonces podemos entender la cabeza y la cola al principio del Evangelio de Jesús. ¿Cómo se dice? ¿Jesús o Jesucristo? De Jesucristo. Es más fácil en español. Jesucristo. Tenemos ambos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo es una cola? ¿Cómo nos sirve una cola en 15:39? Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Amén. Cola y cabeza, o cabeza y cola, ¿verdad? Ok, palabras repetidas. Hay varios, pero ¿qué encuentran ustedes? Reino. Levanta la mano. ¿Qué más? Sí, señora. Evangelio. Ana. Perdón. Predicación. Levanta la mano. Perdón. El reino también, pastor. El reino también. El sufrimiento. ¿Ok? Predicar. Hijo del hombre. Muy bien. Hijo de hombre. El gran propósito de Marcos es Jesús es el Hijo de Dios y Hijo de hombre. Hijo de Dios también es una palabra repetida. ¿Qué más? Discípulo. Siervo. Siervo. Pecados perdonados. Pecados perdonados. ¿Mijo? Sí, milagros. Para probar que Él es el Hijo de Dios. Y también el título Cristo, reino, autoridad. También algo interesante. ¿Ah? Espíritu. Ok, gracias. Uno que yo encontré, hay algunas palabras similares y todos se asombraron de él. Piensa en eso. Se asombraron. ¿O qué es otra palabra que usa? Maravillado. Sí, esos. Mira esos como una línea melódica. ¿Cómo reciben la gente a Cristo? Se asombraron. Nunca hemos oído, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Es una cosa muy interesante. Ok. Esas son algunas palabras repetidas. Y el movimiento de la trama, que en capítulos, no versículos, en capítulos 1 a 9, donde predica y vive Jesucristo. En Galilea, sí. Hay ciudades como Capernaum, etc. Pero la región se llama Galilea. Y cuando termine en Galilea, capítulo 10, ¿dónde va? Judea. Judea es más cerca a Jerusalén. Capítulo 11, ¿dónde va? A Jerusalén. La entrada triunfante o triunfal. Triunfal, ¿verdad? Él entra a Jerusalén. Y después de entrar a Jerusalén, él hace muchas cosas en Jerusalén. Pero entonces, ¿dónde va en 14 y 15? A la cruz. ¿Sí? Pero ¿es la cruz el fin de Cristo? ¿El fin de la historia? No. De la cruz, ¿dónde va? A la resurrección. Amén. Es una línea melódica. Sí. Jesús vino para sanar, para enseñar, para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Él tiene el poder de Dios. Él tiene la palabra de Dios. ¿Bien? Y esto ocurre en Galilea. Entonces Él va, viaja más cerca a Jerusalén. Entonces Él entra a Jerusalén. ¿Por qué entra a Jerusalén? Para ser crucificado. Es el propósito para que Él vino, ¿verdad? Pero no se quedó en el sepulcro, se levantó hasta la vida eterna, y todos que creían en Él también tienen la vida eterna.
El mismo Espíritu que resucitó a Jesús mora en ustedes, también nos dará la vida eterna. Nos da la resurrección. Eso no está en Marcos. Sí, pero... Es otra melodía. Sí, perdón, soy culpable. Pues esto produce una melodía, ¿verdad? Okay. Hay algunas citas del Antiguo Testamento también, como se dice las profetas de Juan el Bautismo, ¿verdad? Pero no hemos hablado. ¿Cuándo podemos entender algunas de estas estrategias? Podemos entender una línea melódica. ¿Y cómo se llama esta cosa en música? ¿Alguien otra vez? Pentagrama. ¿Ah? Pentagrama. Porque hay 5 líneas. En que se escribe las notas. Grama. Muy bien. ¿Cómo encontramos la pentagrama de Marcos? Encontramos estas sirven como notas en la pentagrama. Este es mi pentagrama, ¿verdad? Que produce la línea melódica de Marcos. ¿Me explico? No son notas musicales, pero son notas de enseñanza de Marcos que produce la línea melódica. Y cuando entendemos la línea melódica, podemos entender nuestro pasaje específicamente. Porque está escribiendo Marcos la parábola de los suelos. Porque Jesucristo ha llegado para predicar el Evangelio del reino de Dios. La parábola de los suelos diferentes es acerca de el reino de Dios, ¿verdad? Y todos los títulos y nombres: Hijo de Hombre, Hijo de Dios, el Cristo, son palabras repetidas que Marcos está enseñando que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios. Todos los milagros prueban que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Todas las citas del Antiguo Testamento prueban que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando entendemos la línea melódica del libro, podemos entender nuestro pasaje. Muy bien. Es muy fácil, y cuando entendemos la línea melódica, entendemos el libro. Y podemos reconocer el libro por la línea melódica, como reconocemos pa 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 pa. Come on. Es mi gran finale. ¿Sí? ¿Usted, señor? ¿Reconoce? Pa, 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 pa. Sí. ¿Qué es? Bueno, es el... No es un discurso. Es el quinto de Beethoven. Sí, esa es la respuesta. Claro, pero es... Repíteme. Es el quinto de Beethoven. Es la quinta de Beethoven. Que... Muy bien. All right. ¿Me explico bien? Que Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un tiempo para el almuerzo. Ahora, ¿ustedes tienen hambre? Sí. Okay. Y vamos a regresar a las 3 menos cuarto, creo. Pero, pastor, ustedes tienen algunos anuncios para nosotros. Bien, queridos hermanos, todos pueden salir a almorzar ahora. Pueden dejar sus Biblias, sus mochilas, todo en su lugar, nadie va a tocar. Todos vamos a salir. Ya, bien, ¿Okay? Y volvemos a las 3 menos cuarto para empezar el turno de la tarde. Buen provecho.